Saludos amigos, qué bueno que una vez más nos encontramos en este espacio que quiere ser una mediación, una herramienta para que cada semana y cada vez que nos podamos encontrar, crecer, interiorizar, reflexionar sobre la palabra de Dios. Terminamos un mes dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios. Y el Señor, en su infinita misericordia, nos sigue invitando a estar junto a Él. Y en este nuevo mes que iniciamos, dedicado a las misiones y al Santo Rosario, una obligación de todos es anunciar el mensaje salvador de Cristo Jesús. Es comprometernos con el reino. Y la otra parte del rosario, una devoción interesante, donde meditamos los principales misterios de la vida de Jesús, la mayoría de ellos en compañía de su madre. Y así como la semana pasada la palabra de Dios se nos dirigía en torno a aquella invitación que hacía la madre a los sirvientes de hagan lo que Él le diga. Hoy la palabra de Dios nos sitúa ante la responsabilidad personal en el seguimiento de Jesús. Como en tantas otras dimensiones de la vida, la ambigüedad de nuestra condición humana nos plantea una doble perspectiva de nuestra respuesta ante el proyecto demanda de Dios, la formal de la ideología y la eficaz de nuestro compromiso. La ideología se mueve y nos hace movernos en el orden de las pretensiones, de los procesos, de los procedimientos para pensar bien. En cambio, la respuesta eficaz es la que muestra nuestra veracidad. Hacer lo correcto debe ser siempre nuestro norte, debe ser siempre nuestro fin. Y más allá de las circunstancias concretas de la vida y de nuestros ritmos de conversión, aquello a lo que nos adherimos de veras, en el fondo, acaba siendo coincidir nuestra voluntad con la de Dios. Esto es lo justo, es lo que a Él le agrada. Para el profeta Ezequiel, que hoy leemos esta primera lectura en el capítulo 18, del 25 al 28, nos invita él a la adhesión de nuestra voluntad a la bondad y a la justicia de Dios, que no es algo teórico, sino un compromiso personal que incluye la conversión y la perseverancia en el bien. Y Pablo nos decía que esa adhesión es verificable, no es solamente en el campo de la teoría, sino que va trabajando, va transformando nuestra vida de tal manera que los sentimientos propios de nuestra vida coincidan también con los sentimientos y los planes de Dios. Es una pretensión que lleva su tiempo y que implica inexorablemente nuestra continua conversión. Y no solo para los creyentes, también para cualquier persona que se pregunta sobre el sentido acertado de su vida. Hay una pregunta de fondo sobre qué es lo que nos hace gratos a Dios, o lo que no es lo mismo, que es lo que nos asienta, los que nos lleva al proyecto salvífico divino. Y procedemos de una tradición racionalista, y es bueno ser racionalista sin excesos, que nos hace propensos a considerar
que lo que agrada a Dios es la ortodoxia de nuestro pensamiento, es la corrección de Él. De ahí tantos esfuerzos catequísticos para aprender una doctrina racionalmente sana y su desarrollo moral coherente. Es la vieja opción socrática de la ética como sabiduría, del bien como consecuencias de una verdad aprendida y del mal como fracaso aparente de nuestra inteligencia. Jesús llama la atención sobre la diferencia entre esta forma de ver las cosas y otra forma más eficaz en la que se muestra la verdad de Dios y nuestra propia verdad. Lo éticamente correcto no es solo lo pensado, ni lo dicho, sino lo realizado, lo hecho. Una cosa es decir y otra es hacer. El cristiano está llamado sobre todo a hacer y hacer más que a decir. Esto se produce más allá o más acá de la doctrina y de la ideología en los compromisos eficaces y verificables. Lo que agrada a Dios no es la ofrenda correctamente pensada, sino la realización de su voluntad a través de la nuestra. No es la corrección de la reflexión, sino la veracidad de la vida mostrada en la veracidad de nuestras respuestas prácticas. Es lo que nos enseña Jesús en esta parábola de los dos hijos. Hay uno que responde a la propuesta de Dios con un voy, Señor, formulado desde la rotundidad y agilidad que suele acompañar a las doctrinas o a las ideologías, sin pensarlo de manera impulsiva, pero que luego resulta desmentido con la respuesta práctica, con el compromiso no asumido. Hay otro hijo, doctrina e ideología al margen, acaba respondiendo positivamente a lo que se pide y asume tarde en comprender y responder. Es el modelo que nos propone el Señor, que asume con realismo lo tortuoso de nuestros aciertos en la vida. A una cultura como la que actualmente vivimos, que valora tanto el protagonismo individual, le cuesta poner el plan de Dios como marco realizador y cuestionador de nuestros propios planes. Es costoso aceptar que los publicanos y las prostitutas de nuestro tiempo, aquellos que parecen pecadores públicos y que todo el mundo señala, nos llevan la delantera en el camino del reino de Dios. No porque su forma de comportarse sea la más adecuada, ni la más correcta, ni la que Dios le agrada, sino por su conversión al escuchar y a reflexionar la palabra de Dios. Y desde un punto de vista eminentemente práctico, ya no había propuesta la profecía de Ezequiel, que pretende declarar inocente a Dios de las injusticias que descubrimos y experimentamos en el mundo de los hombres, en el mundo humano. Dios no es culpable de nuestro proceder. Somos nosotros los responsables del mismo. Dios no puede promover más que el bien. No podemos hacerle culpable de aquellos males que hemos causado nosotros. El profeta nos llama la atención sobre la necesidad de cambiar nuestra perspectiva y nuestra vida, como hablamos de lo que es justo o lo que no lo es. Nuestras vidas se salvan, son agradables a Dios cuando abandonamos nuestras injusticias y nos abrimos a Él. Este horizonte que Dios propone al hombre es un horizonte de vida y no de muerte. Y a este horizonte nos acercamos cuando, arrepentidos de los males que hemos causado, nos abrimos
a los bienes que Dios nos revela y ofrece. Es Dios quien salva, pero quiere contar, evidentemente, con nuestra colaboración. Ezequiel y Mateo coinciden en este carácter práctico y no doctrinal o teórico, en busca de lo concreto de nuestra vida y en los compromisos de nuestra voluntad, el valor de la conversión para hacer coincidir el proyecto de Dios con nuestros propios proyectos. Con un lenguaje aún más accesible, si cabe, es lo que lo transmite Pablo en su carta a los Filipenses. Apoyándose en un posible himno litúrgico, nos propone la aventura de Jesús como modelo para nuestra propia aventura. Lo que a Él y a nosotros nos salva no es la reivindicación de nuestros propios intereses, sino aceptar a proponerlos ante los intereses de los demás. En esto consiste el auténtico amor. Este es un amor el que no cabe en discursos teóricos, cuanto experiencias concretas, las que consideran siempre superiores a los demás. Esto no es la negación de la propia realidad ni de los propios intereses, a los que nos llevaría una falsa comprensión de la humildad que tantas veces encubre envidia y ostentación. Pero sí es la negación de la narcisista supervaloración de los proyectos de cada uno, que no dejan en la práctica un lugar propio y digno a los demás. ¿Cómo hubiera acabado la vida de Jesús si hubiera dado preferencia a sus propios deseos y proyectos y no a los proyectos del Padre? ¿Qué valor tendría para nosotros un evangelio sin cáliz? No lo sabemos, pero en todo caso, su propuesta última no hubiera podido ser más que una ideología más, sometida como las otras al paso y al peso del tiempo. ¿No sería esa palabra siempre contemporánea que resulta para nosotros hoy el Evangelio? Y por eso nosotros oramos con este Salmo 24, cuando le pedimos al Señor: recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Ojalá que Él también nos ayude a cada uno de nosotros a ser misericordioso, a hacer siempre su voluntad por encima de cualquier interés personal, a no ser personas simplemente que vivamos la fe desde el secreto, desde la expresión, desde lo que primero que nos sale por la boca, sino que Él nos dé la facultad, nos dé la posibilidad, nos dé la gracia de hacer siempre su voluntad. Jamás la nuestra, pero tampoco escuchar a Dios y su evangelio como una simple ideología que nos lleva a actuar, a responder buscando nuestros propios intereses. Queridos amigos, sigamos y comencemos con ánimo este mes de octubre dedicado a la misión evangelizadora y al rezo de Santo Rosario. Que el Señor nos ayude y nos ilumine. Feliz semana para todos.